él es especialista en desarrollo humano e investigador asociado del ITS. Los dejo con él para dar inicio a esta mesa número 4 denominada Experiencias y desafíos del capital social. Buenas tardes, muy contento de estar de nuevo en mi casa, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Económicas. Ya son los 13 años que salí de acá, un tiempito, ¿verdad? Pero bueno, mi casa siempre, ¿verdad? No cambia eso. Tenemos una mesa muy importante hoy, que la última, ¿verdad? La que cierra el foro, y trata de experiencias y desafíos del capital social. Para el efecto vamos a tener la participación de Robert Carrillo, Iván Ojeda, la directora de Censo, Yolanda Barrios, y Robert Carrillo es actualmente director y representante de la UNOPS en Paraguay, licenciado en Economía, máster en Economía y Planificación del Desarrollo. Además, cuenta con una certificación en el ámbito académico. Fue profesor especial a tiempo parcial del Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Le sigue el director nacional del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda. Es miembro de la Junta Directoria de París 21, Consorcio de Estadística para el Desarrollo, y tiene por lo menos 20 años de experiencia en temas de estadística y población. Le sigue finalmente la licenciada Yolanda Barrios, es licenciada en Estadística por la Universidad Nacional, máster en Demografía por la Universidad de Costa Rica, especialista en muestreo y diseño de encuestas probabilísticas, docente titular de la Universidad Nacional. Tiene también 20 años de experiencia y creo que son de los más calificados para estar dirigiendo nuestro Instituto de Estadística, antiguo y nuevo al mismo tiempo. Le cedo la palabra al señor Robert, tiene 15 minutos, con 5 de... Muy bien. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto compartir este espacio, y un espacio para, digamos, hacer una combinación entre conceptos y prácticas. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos corriendo, ¿sí? Yo creo que hay un gran desafío en esto de explicar o exponer una experiencia de formación de capital social por la misma naturaleza del concepto de capital social, que es abstracto, ¿sí? Entonces, en esa abstracción, digamos, voy a separar primero el concepto de capital y le agrego después el apellido social. Pasamos la primera. Esto es una explicación un poco de qué es UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Es una agencia de Naciones Unidas que aporta al desarrollo del país a través de la implementación de proyectos. En este caso voy a hacer referencia a proyectos de agricultura familiar. Pasamos una aproximación aquí al concepto. Entonces, quizás cuando hablamos solo del concepto de capital, la teoría económica lo aborda desde una perspectiva del crecimiento, ¿sí? Entonces, vemos que el capital es un componente material de la producción que tiene tres características. Uno, que digamos, materializa la capacidad de un bien para producir otros bienes. Segundo, ese otro bien tiene valor adicional o plusvalor. Y el tercer elemento, ese plusvalor es el que hace que se mantenga dentro del ciclo de reproducción ampliada del capital. Entonces, tres características del capital. Cuando queremos, digamos, añadirle un concepto, el apellido social, es
cuando la teoría económica predominante, digamos, es con el ánimo de superar el paradigma de la teoría económica predominante. Eso de asociar el capital solo al crecimiento. Entonces, incorporamos el elemento de desarrollo. Y al incorporar el elemento de desarrollo, ¿por qué es necesario hacerlo? Porque la teoría económica predominante hace mucho énfasis en que el crecimiento, la reproducción ampliada del capital podría tender al infinito. Y cuando se reconoce esto, entonces entra en contradicción con los factores productivos, recursos naturales y recursos humanos. Entonces, esa tensión se refleja en relaciones que tienden a ser predominantemente de explotación. Entonces ahí viene incorporar el concepto de lo social como enfoque emergente, vinculado ya no a crecimiento sino a desarrollo. ¿Sí? Cuando incorpora la visión, la perspectiva del desarrollo, entonces tiene que incorporar a través de normas, regulaciones, que hacen que esa relación entre crecimiento y desarrollo, digamos, sea más balanceada. Entonces, lo social habla de un concepto, digamos, histórico de esas relaciones, un concepto colectivo, un concepto comunitario de las relaciones. Entonces, ya ahí el capital social entonces pasa a ser un elemento regulador del desarrollo. ¿Sí? Y abre posibilidades para un desarrollo incluyente, participativo, equitativo, justo, tomando como punto de partida los costos de transacción. Entonces se asume que en la medida en que los costos de transacción sean bajos, favorece una relación más equitativa entre los distintos agentes económicos, y con eso puede asumirse las mismas características del capital. Bueno, o sea, sí, vamos a generar valor, vamos a generar otros bienes que tienen plus valor y que se van a mantener dentro de un ciclo de reproducción permanente. Entonces, tres ideas. Este paradigma marca un distanciamiento del capital como variable del crecimiento económico, lo decía, parte de la relación entre los distintos agentes, procurando hacerla más balanceada, y la premisa principal de la perspectiva económica es que la reducción de los costos de transacción tienen efectos sobre objetivos como la reducción de la pobreza, mejora la calidad de vida, integración a mercados, sostenibilidad ambiental, la innovación que hemos estado conversando acá, la gobernanza, la transparencia, la participación democrática y la vigencia de derechos humanos. Entonces, la formación de capital social es un proceso que está asociado a mejorar la capacidad de relacionamiento entre los distintos actores económicos. ¿Pasamos? Cuando vamos a hacer, echamos una mirada al sector agropecuario en Paraguay, nos revela que la agricultura familiar está en condiciones de desventaja con relación al resto de agentes económicos que también participan en el sector agropecuario. ¿Y esto por qué? Por su bajo nivel de organización, poco acceso a tecnología, asistencia técnica, carencia de infraestructura, de cadenas de frío, almacenamiento, manejo post cosecha, asimetrías en la formación sobre precios y mercados. Creo que aquí hay economistas, ¿no? Entonces podemos ir un poco más rápido, ¿sí? Falta de financiamiento, limitada por todo esto hace de qué? De una agricultura familiar con bajos niveles de productividad. ¿Avanzamos? Entonces, un primer hallazgo, cuando vamos a implementar un proyecto de agricultura orgánica, es que existe una ley de agricultura familiar. Hay una ley de agricultura familiar que tiene un concepto y un marco para incentivar su desarrollo. Y ya esto es capital social. ¿Por qué? Porque
favorece unos mejores términos de relacionamiento entre la agricultura familiar y el resto de la agricultura en un país con una vocación de producción agropecuaria muy marcada como Paraguay, ¿no? Entonces, la ley nos dice que la agricultura familiar, primero la ley se llama, miren, para que vean que está muy asociada a capital social, porque dice, bueno, es la ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. Y establece que la agricultura familiar campesina son aquellas explotaciones familiares, mano de obra familiar, principalmente familiar, para la producción básicamente o principalmente de autoconsumo, que contrata al año un número no mayor de 20 jornaleros asalariados que no utilizan bajo ninguna condición más de 50 hectáreas de terreno en el oriente y 500 hectáreas de terreno en el área occidental. También establece los principios de la agricultura familiar, y ahí es donde vemos capital social. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿cuáles son los principios? Sostenibilidad y sustentabilidad integral, territorialidad, economía solidaria, organización propia y diferenciada, soberanía alimentaria, de la semilla, soberanía alimentaria, de la semilla y la tecnología, subsidiariedad y educación adecuada y pertinente. Esto último permite que se reproduzca de manera ampliada. ¿Por qué? Porque ya no habla del productor, sino habla del productor y de su familia, de la mujer y del joven. Avanzamos un poquito más. Miren cómo está estructurada la ley, ¿sí? Sus 11 títulos: disposiciones generales, sistema de defensa, restauración y promoción, que habla, aquí en este título habla de institucionalidad. Bienes naturales y ambiente, habla de activos a disposición de la agricultura familiar. Procesos productivos y de comercialización, las actividades en las que se ve inmersa. Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, condicionantes del desarrollo de la agricultura familiar. Educación, formación y capacitación. No solamente incentiva al productor, sino que incentiva a las generaciones que van haciendo ese relevo, ¿no? Infraestructura y equipamientos rurales, otros activos, pero ya colectivos, políticas sociales de protección social a la agricultura familiar, instrumentos de promoción de los recursos necesarios para implementar la ley, ¿sí? Y hablamos de presupuesto en la sesión anterior, y disposiciones transitorias. Avanzamos un poquito más. El gran desafío, ya teniendo un capital social fuerte, importante como es una ley y su reglamentación, bueno, ¿qué encontramos como desafío en la agricultura familiar? Que la agricultura familiar representa el 90% de las explotaciones agrícolas del país. Que el 64% de las explotaciones agrícolas del país son pequeños productores con fincas menores de 10 hectáreas que ocupan apenas el 2.1% de la superficie total del país dedicada a la agricultura, a la actividad agropecuaria. Y por el otro lado encontramos que el 2.5% de las explotaciones son fincas mayores de 500 hectáreas, o sea que ya no son agricultura familiar, y ocupan el 83% de las explotaciones agropecuarias. ¿Saben? Ahí hay una contradicción, una desigualdad marcada, ¿no? La superficie total agropecuaria del país. CEPAL revela que en el 2022 el sector agropecuario contribuyó a la generación del 12.5% del PIB y el 63.8% de sus exportaciones. O sea, aporta poco, pero lo que aporta es para el comercio internacional, ¿sí? Y otros baja productividad. Avanzamos. Entonces, ¿qué hace UNOS? UNOS le da soporte al Ministerio de Agricultura y Ganadería, le da soporte a Itaipú Binacional, que asigna recursos para fomentar la agricultura familiar. Entonces, estamos
atendiendo a 77.000 familias, 90.000 hectáreas intervenidas. Fíjense que pese a que la ley dice que son 50 hectáreas, todavía lo que caracteriza a una agricultura familiar, con la familia que trabajamos apenas tienen un promedio de 8.2 hectáreas. De esos 8.2 hectáreas, 3.4 hectáreas son para uso agrícola y 1.5 hectáreas apenas tienen un manejo mecanizado. Trabajamos en los 14 departamentos en la región oriental, 32 distritos, 140 asentamientos y la asignación es de 41 millones de dólares. Vamos un poquito más rápido, que ya están tocando los papelitos por allá. Las intervenciones van desde asociativismo, capacitación, formalización de MIPYMES, comercialización e inclusión de las cadenas de valor, tecnificación de la agricultura familiar, fortalecimiento del rol de la mujer en el sector agrícola, juventud y educación agropecuaria, agricultura de conservación, proyectos de reforestación y huertas familiares. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en el ámbito de la planificación, el esfuerzo que hemos desplegado es importante, pero no es suficiente. Hemos encontrado que hay una ley robusta, pero que no se aplica. O sea que ni siquiera tenemos que proponer un nuevo marco legal para promover la agricultura familiar. Solo tendríamos que decir que se aplique la ley existente. ¿Sí? En el ámbito de la planificación, que haya una correspondencia entre cuándo empiezan los proyectos y cuándo empieza el ciclo de producción. Y ese es un problema no solamente aquí en el país, sino en la región, que el proceso presupuestario va por un lado y la economía va por otro lado, ¿sí? Y no hablar del sector agropecuario. La planificación tiene que estar, digamos, interrelacionada con no solo la planificación de los proyectos, sino debe estar vinculada a la planificación territorial en sus distintos niveles. Entonces encontramos que hay proyectos que, bueno, nos toca nosotros implementar proyectos que no necesariamente están vinculados a planes de desarrollo territorial, sea municipal, sea departamental o sea sectorial. Y esto realmente sería sostenible y el capital social fuera efectivo si garantiza estos elementos. En términos de sostenibilidad de las intervenciones, ¿cómo se elige al beneficiario de los proyectos? ¿Sí? Normalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos entrega una cantidad de productores con los que tenemos que trabajar. Pero la misma ley, por ejemplo, habla de un registro nacional de agricultura familiar que cuando lo queremos utilizar no existe. ¿Sí? O sea, está instituido en la ley, tiene en la página web un sitio, en internet tiene un sitio, pero realmente no funciona. Entonces tendríamos que ponerlo a funcionar. En términos de la provisión de bienes públicos y comunes, veíamos, si en una finca de 8.2 hectáreas se dedican 3.4 hectáreas a la producción agrícola y de esta 1.2 a la mecanización, entregarle un tractor a cada familia, agricultor familiar, bajo el concepto de subsidio es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Ya se ahorraron el costo del tractor, está bien, pero sucede que un tractor solo le va a funcionar en 1.5 hectáreas. O sea, necesitaría centros tractores. Imagínense aquel que tiene 50 hectáreas. Necesitaría, ¿cuál? Una flota de tractores. Y digamos que eso se le pueda, ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo lo va a poner a funcionar el combustible? O sea, los costos de transacciones se le siguen elevando. Recuerden que en todo esto, capital social habla de reducir los costos de transacción. Si entonces todo el esfuerzo que se está haciendo es para reducir los costos de transacción a la agricultura familiar, para que pueda relacionarse de manera más equitativa, más balanceada con el resto de los actores que están presentes en el sector agropecuario. En términos de monitoreo, control de calidad y gestión de conocimiento, es importante investigar y generar conocimiento, más conocimiento sobre la agricultura familiar.
creo que a pesar de la vocación productiva agropecuaria del país, hay un espacio para investigar muy grande todavía. En términos de dinamización de la economía familiar y territorial, bueno, aquí lo primero, lo básico es la seguridad alimentaria, después la generación de ingresos y empleo. Ya termino, a ver. Y aquí quiero repasar rápidamente, pero muy rápidamente, las posibilidades que tiene la agricultura familiar en materia de la agenda de desarrollo global, que es la Agenda 2030. Un conjunto de compromisos que se ha adquirido como país en materia de favorecer, mejorar la calidad de vida de las personas en un ámbito de prosperidad del planeta, prosperidad, personas, paz y alianzas para el desarrollo. A mitad del camino en el que estamos, solo se han cumplido 12% de los compromisos. 12%. O sea, esos que son promesas desarrollistas están a punto de perder validez, porque el esfuerzo no ha sido el suficiente. Son 17 objetivos, 169 metas y solo se ha cumplido el 12% en términos globales. Paso a repasar muy rápidamente cómo estamos acá en el país. A ver, pasamos rápido nada más. Miren, aquí vemos la tendencia que sigue uno de los objetivos, poner fin a la pobreza. La pobreza se redujo del 36.1% en el año 1997 a 26.9% en el 2020. Si este ritmo lo proyectamos al 2030, no vamos a llegar. ¿Sí? Avanzamos. La proporción de la población cubierta por programas de asistencia social aumentó. O sea, si la pobreza se le pone fin, deberían ir reduciéndose los programas de asistencia social. Pero están aumentando. ¿Sí? Avanzamos. La población que sufre hambre se redujo de 10.5 en el 2001 a 8.7 en el 2020. Pero el ritmo no nos va a permitir llegar al 2030, que es cuando debemos cumplir. La población total que sufre inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó. Hoy día hay en el país 1.805.000 personas que viven en inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Avanzamos? La producción agrícola por día de trabajo, por eso es que se dice que la productividad se redujo, porque la producción agrícola por día de trabajo de los pequeños productores de alimentos disminuyó de $2 en el 2015 a $1.9 en el 2020. ¿Avanzamos? El ingreso promedio de los pequeños productores de alimentos disminuyó de 2.563 a 2.118 del 2015 al 2020. ¿Avanzamos? La proporción de valor agregado agrícola en el Producto Interno Bruto total aumentó de 10.3 a 10.4 en 19 años. Aumentó 0.1%. ¿Avanzamos? La proporción de la agricultura en el gasto público total disminuyó de 3.6% en el 2001 a 1.6% en el 2021. ¿Avanzamos? El índice de precio al consumidor de alimentos aumenta 0.9% en el 2021. No es significativo, pero está marcando tendencias. ¿Sí? ¿Avanzamos? El índice de paridad urbana-rural. Miren, de cada 100 niños urbanos que logran una competencia mínima primaria de lectura, en el sector rural es 0.4 niños. O sea, nacer en el medio rural es comprometedor. ¿Sí? Avanzamos. La proporción de personas que viven por debajo del 50% del ingreso medio, ya termino, aumentó de 15.3% en 1990 al 17% en el 2021. O sea, viven por debajo del ingreso medio. ¿Avanzamos? La proporción del PIB correspondiente al trabajo, o sea, cómo participa el salario en la producción, en el Producto Interno Bruto, ha disminuido de 53 a 46% en el 2020. ¿Avanzamos? Y un indicador último que tenía por aquí es el coeficiente Gini, que no lo explicamos, pero habla de desigualdad. El coeficiente Gini
que está asociado a mayor desigualdad en el país se expresa en los departamentos con mayor nivel de vocación agropecuaria. Entonces, capital social no puede limitarse solo a que exista una buena ley, ¿sí? O que exista una buena institución. La formación de capital social implica participación real, implica organización, implica bajar los costos de transacción de la agricultura familiar para que pueda participar en buenos términos con relación a el resto de los agentes que se mueven, ¿no? que se mueven en el sector agropecuario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robert. Claramente es muy fundamental el tema agropecuario en Paraguay, porque básicamente el sector rural es la matriz de la población paraguaya. Y como se ve en todos los indicadores, prácticamente es una población que está penalizada. Solamente por pertenecer a ese sector está penalizada. Tiene menores indicadores de educación, salud, esperanza de vida. Y es algo que tiene que reverse para que justamente todo el país pueda progresar y no solamente los sectores, digamos, de avanzada que están integrados a la economía de mercado. Gracias. Ahora le toca al señor Iván Ojeda, va a presentar los principales resultados del censo, que como sabemos es nuestro insumo primario para proyectar políticas públicas y para hacer ciencia social. Porque cuando hacemos ciencia social trabajamos en población, gente, vida. Muchas gracias, Derlis, Luis, Roberto, Yolanda. Un placer poder presentar hoy nuevamente los datos preliminares del censo. Yo soy egresado también, Derlis, de esta casa de estudio. Regreso después de 23 años y pisar esta facultad para mí es muy emotivo. Presidente del centro en el año 98-99 y campeón de los Juegos Universitarios. Entonces, saludos, querida facultad de Ciencias Económicas. Hoy venimos para hablar también de capital social, pero el censo nos va a contar dónde está ese capital social, cómo está y por sobre todo qué necesita para estar mejor. Empecemos. La transición demográfica trae consigo cambios que alteran la estructura base de la población. Estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay enfrente los desafíos que tenemos en salud, educación, vivienda, empleo, etc. Y así estamos realizando el Censo Nacional, realizamos el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y el cuarto censo indígena, operativo que se hizo también en paralelo. La presentación de hoy, que vamos a realizarla con la licenciada Yolanda Barrios, también tiene que ver con la cartografía. Vamos a contarle lo que hicimos en este respecto, también los resultados preliminares, obviamente, del censo, igualmente el proceso de validación de los resultados. Mucho se está hablando del censo. Estamos ante una corrección histórica en la historia del país y por eso es que queremos que ustedes entiendan en profundidad por qué estamos tan seguros de lo que estamos encontrando y comunicando a la opinión pública. Vamos a hablar de proyecciones de población, del impacto de los cambios demográficos, también el ejercicio que hicimos con registros administrativos que hoy están muy robustecidos, también la cobertura de hogares censados, también la tasa de crecimiento interanual preliminar del Paraguay comparado a los países de la región, y también queremos que estén enterados sobre los siguientes pasos, porque el censo es un proyecto de 5 años, este es el año 2 del censo. Le invitamos acá a Albert Einstein, un joven que a sus 36 años era empleado de la oficina de patentes en Berna y escribió la teoría de la relatividad. 100 científicos se unieron y lanzaron un libro diciendo 100 científicos contra la teoría de Albert Einstein. Y él contestó, ¿por qué 100? Con uno basta si no es cierto lo que yo estoy afirmando. Y trajo también una frase genial que dice, no puedes usar un mapa antiguo
para explorar un nuevo mundo. El primer recorrido tiene que ver con la actualización cartográfica. Este es un proceso que se hace en toda la República y se visita cada uno de los edificios de la República para sentar las bases y después segmentar y obviamente levantar la información de la ciudadanía. Utilizamos un dispositivo tipo PDA muy robusto. Esto nos permitió alocar información de imágenes satelitales con una tecnología de punta, que son los Building Footprint, que son combinaciones de imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente con algoritmos matemáticos y así tener la silueta de los edificios. También este equipo nos permitió georreferenciar a través de su GPS cada uno de los edificios de la República del Paraguay. Acá un ejemplo, si ustedes miran de izquierda a derecha, la imagen satelital de una resolución de 50 centímetros, combinado con los Building Footprint, la silueta, digamos, las huellas digitales de los edificios, y después fuimos al territorio para el punteo de viviendas. Entonces, en cada vivienda hay un punto georreferenciado. Este es nuestro querido Paraguay, 406.000 kilómetros cuadrados por recorrer. Y empecemos a ver qué encontramos. Así está el Paraguay hoy. Acá está nuestro capital social, así está distribuido. Estas son viviendas. Encontramos 2.109.000 viviendas en toda la República y vemos obviamente que la mayor densidad está por supuesto, en el centro de la región oriental y un poco también al sur, y menos densamente cubierta con viviendas en la región occidental. Queremos mostrarles a ustedes algunos ejemplos de usos que se pueden dar con el censo. Acá el departamento de Concepción, agarramos la ciudad de Concepción en su zona urbana. Cada uno de los puntos amarillos que ven son viviendas. También se pueden ver las vías de acceso por materialidad. Tenemos el inventario de cuánto tenemos en asfaltado, terraplén, adoquinado, empedrado, lo que sea. La materialidad de las vías de acceso, esto está hoy disponible también digitalmente. En el caso de Concepción, en la zona urbana, encontramos 18.900 viviendas y nos fuimos también a la zona rural y tiene otra disposición. Se dan cuenta cómo las viviendas van a la ruta y no la ruta a las viviendas. Entonces, sobre las rutas se ubican 3.400 viviendas. Esta es también zona rural del departamento de la ciudad de Concepción. Presidente Áñez, eminentemente rural. Acá quisimos traer esto del distrito de Benjamín Acebal y pusimos muchos candaditos. No se imaginan lo que costó conseguir los permisos para que nos abran las estancias, tanto para el precenso como para el censo, pero gracias a los gremios como la UGP, la Asociación Rural del Paraguay, la Federación de la Producción, etcétera, nos ayudaron a abrir esos candados y a poder censarle también a la población que vive en estancias, en zonas rurales. Acá la infraestructura carretera, como pueden ver, esto está muy agregado, pero podemos desagregar y ver cómo está la infraestructura vial hoy en el Paraguay por materialidad. Hicimos un inventario georreferenciado de todos los locales educativos públicos y privados que tiene la República del Paraguay. Y podemos ensayar un ejercicio. Tomamos una escuela y colegio en Capiatá, el colegio San Agustín, que está en el centro del círculo. Hicimos un círculo con 750 metros de radio y entonces dentro de ese círculo podemos decir que hay 1.100 familias y así podemos constatar o comparar la oferta y demanda de educación, a ver si esta escuela es suficiente para la cantidad de niños o jóvenes que están en esa área. Lo mismo hicimos con salud. Tenemos el inventario georreferenciado de todos los hospitales o servicios de salud públicos y privados de la República del Paraguay. Este es un ejercicio que tiene que ver con el distrito de repatriación Caaguazú
En un radio de 5 kilómetros encontramos 1.800 familias. Obviamente el centro es el servicio de salud, entonces ahí encontramos 1.800 familias. Contrastar también la oferta y demanda de educación. Lo mismo en seguridad. Acá tomamos el departamento de San Pedro, el distrito de General Elizardo Aquino. Hicimos el mismo ejercicio. En el centro está la comisaría 29, Juba Rey, y en la circunferencia, en el círculo, entran 1.000 familias. Entonces ahí la Policía Nacional puede estimar también qué dotación necesita para una mejor atención de seguridad. También hicimos un ejercicio de una ruta. Esta es la ruta 2 que parte de Coronel Oviedo y Caguazú, ruta 2, y vemos en un ángulo, acá no se ve muy bien, pero acá hay 2 kilómetros de la ruta hacia el sur y hacia el norte, y la cantidad de viviendas y por supuesto todos los servicios que existen en esa zona. También la evolución de la cantidad de viviendas en el territorio. Obviamente hay zonas del país que se están vaciando y hay zonas que están creciendo muy fuerte. Tomamos el distrito del Pané, en la localización, esto del año 2002. El distrito de Pané, el barrio Paso de Oro, hicimos acá, eligieron el equipo de cartografía, un polígono determinado, y encontramos en el año 2002 420 familias. Nos fuimos 10 años después, en el año 2012, y encontramos 700 viviendas en la misma zona. Y para el año 2022 encontramos 2.455 viviendas. Entonces, podemos estudiar también el desarrollo inmobiliario en cada una de las regiones de la República. En el caso de Paso de Oro, en el polígono elegido, nos fuimos de 420 viviendas en el 2002 a 2.400 en el 2022. Esto podemos hacer en cualquier territorio, en cualquier zona de la República del Paraguay. Una comunidad indígena también que hemos tomado, en el caso de Aguaregú, Ubucatú, del distrito de Huelcután, también de Yu, elegimos un polígono. La comunidad, indígena, están los servicios de salud, también los servicios religiosos, y la vivienda, cómo están ubicadas con respecto a los caminos y su materialidad. También los territorios sociales pueden ser observados, georreferenciados, dónde están. Esto lo estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social para también una mejor precisión de las políticas públicas. Este es un zoom de una ampliación de un distrito. Esto es el territorio social Virgen de Cacupé, barrio Yucurú, del distrito de Luque. Hay 235 familias aproximadamente en ese polígono. Sí, el territorio social es una definición que toma el Ministerio de Desarrollo Social para indicar aquella ocupación de personas en una etapa precaria. Entonces son ocupaciones muchas veces informales que se van convirtiendo posteriormente en barrios según la regularización de las propiedades y de la tenencia de la propiedad. Hablemos de los datos. Acá está Paraguay. Somos 6.109.644 y somos un total de viviendas de 2.109.000. No era que éramos 7 millones, a veces teníamos una aspiración de ser muchos más. Lo que pasa es que veníamos utilizando datos de proyección, eso va a explicar muy bien Yolanda, y hoy el Paraguay, después de 21 años de tener datos basados de proyección, hoy tenemos un dato oficial surgido de un operativo censal con el rigor científico, la supervisión de organismos internacionales y la comunidad internacional. Y así está densamente cubierta por la vivienda. Los hombres son levemente superiores numéricamente a las mujeres. Los hombres son 3.078.000 aproximadamente y las mujeres 3.030.000. Quiero aclarar que solamente los hombres
son superiores numéricamente a las mujeres, porque en los otros ámbitos de la vida las mujeres son mucho más superiores. También la población por departamento. Acá el equipo preparó ya una síntesis por región oriental. Vemos que el departamento más poblado sigue siendo Central, con casi 1.866.000 personas. Alto Paraná con 784.000. Después está el departamento de Itapúa con 436.000. Y en el norte el departamento más poblado es el departamento de San Pedro con 341.000 personas. En la región occidental, nuestros 3 departamentos, en donde el más poblado es el de Presidente Hayes. Acá un resultado preliminar, el total de población 6.109.000, y también hicimos un censo indígena. Ellos hicieron su censo, por eso encontramos cerca de 140.000 personas, hermanos de las comunidades indígenas. Y acá está la distribución. El departamento, por ejemplo, que tiene más comunidades indígenas son los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, y creo que Caguazú y Canindeyú en la región oriental. Ahora sí, quiero presentarle a Yolanda Barrios. Ella fue también una gran protagonista de todo el proceso del censo y es una demógrafa especialista que nos va a explicar cuáles han sido los procesos de validación que hemos realizado para mostrarles a la comunidad internacional, y ni qué decir a la nacional, cuáles son los datos del censo. Muchas gracias. Gracias, director. Están pasando monitores para levantar preguntas. Pueden ir preparando. Esta es la última ponencia y después pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Entonces yo sigo en la parte más de las matemáticas y mucha atención porque hay muchísimos números. Hemos pasado por un proceso minucioso y exhaustivo en la revisión de los datos censales de este censo 2022. Hemos revisado censos pasados y, como ya anticipaba el director, voy a ahondar en las proyecciones y un poco en ese proceso de los ejercicios que hicimos para validar y estar seguros. Si bien decimos resultados preliminares, con estas 19 cifras que salimos de población, el total nacional y los 17 departamentos más Asunción, vamos a seguir. Nosotros estamos en una etapa de depuración de los datos. Recuerdan que todos fuimos censados, todos los que fueron censados, se nos preguntó muchísimas cosas y esas variables ya han sido sistematizadas, esos cuestionarios, 2 millones de cuestionarios sistematizados, y ahora estamos en etapa de depuración. Entonces, este adelanto, esta información preliminar es del conteo de población, más no tenemos aún por esta etapa de depuración. Entonces, acá en esta fase, yo voy a empezar en esta etapa de explicación respecto a las proyecciones. ¿Qué pasó? ¿Esperábamos cuánto decíamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto esperábamos encontrar? ¿Cercano a cuánto? Más de 7 millones de habitantes. ¿Y cuánto estamos contando con estas cifras preliminares? 6 millones. Estamos pasando ligeramente los 6 millones, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, esas proyecciones que veníamos utilizando, que son proyecciones vigentes que se hicieron en el 2015, posterior al censo 2012, nos quedaron un poco por arriba, pero eso no lo sabíamos hasta que lleguemos a una nueva evidencia, un nuevo conteo, porque lastimosamente no tenemos una totalidad de registros de un conteo actualizado permanente, continuo, que nos diga a cuánto está la población cada día, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a ejercicios demográficos, estadísticos, matemáticos y estimar. No somos magos, pero tratamos de irnos por un valor, una aproximación bien cercana, ¿verdad? Entonces, no estamos siendo nunca exactos, nos vamos con precisión, y esa precisión es la que se desfasó en el tiempo conforme nos alejamos del censo anterior, que fue el del 2012. Entonces, ahí es donde nosotros veníamos revisando por registros administrativos, pero teníamos que tener la película completa
para empezar a actualizar nuestros números de población. ¿Cuál es esa película completa? El censo 2022. Entonces, dada la evidencia, nosotros sistematizamos por lotes, por distritos, los archivos, teníamos ya todos sistematizados los cuestionarios, y íbamos viendo, teníamos nuestra columna de proyecciones de los 263 distritos. Empezamos con Central, empezamos con Luque. ¿Qué pasó? No estábamos llegando al total de Luque. Ya dábamos una revisión exhaustiva del seguimiento de campo, de la operativa, con los coordinadores, los jefes, los subcoordinadores, y veíamos los reportes y los materiales devueltos que sí estaban en su totalidad actualizados, estaban con los reportes de información. ¿Qué pasaba? La población no cerraba esos números que teníamos, sí en viviendas, pero no en personas. Entonces, este ejercicio de las proyecciones es, vamos a decirle, nuestro marco referencial hasta tanto no tengamos una nueva evidencia que fue el censo. Empezamos a contrastar y a hurgar y a revisar con fuentes que puedan ayudarnos a validar también de manera externa. Entonces, estas proyecciones, ¿cómo se hicieron? Vamos para entender y luego pasar ya realmente a los ejercicios del propio censo. Las proyecciones se hicieron en base a escenarios futuros. Tengo evidencias actuales o pasadas, uso en su conjunto. Acá hay muchos economistas, muchos que entienden de los modelos, cómo vamos a predecir el futuro. Usamos modelos y asumimos ciertos supuestos. Entonces, ¿los supuestos en dónde estuvieron? Principalmente en unas variables que mueven al total de la población y a su estructura. ¿Cuáles son? La fecundidad, la mortalidad y la migración. La fecundidad inyecta población a través de los nacimientos. La mortalidad da de baja a cierta población, resta. Y la migración, ¿qué hace? Juega en ambas direcciones. Pueden venir al país, se suma población, como pueden salir de nuestro país, se resta población. Entonces, estos tres componentes que les llamamos son los motores de cambio. Puede crecer mucho, puede crecer poca la población o disminuir. Nosotros no hemos decrecido. Nosotros lo que hemos pasado o estamos atravesando una etapa de desaceleración del crecimiento, la ralentización en el crecimiento de la población. Entonces, esa palabra disminución no cabe mencionar como un acontecimiento, disminuyó la población. No, se desaceleró más de lo que veníamos manejando a través de las proyecciones. Entonces, estas proyecciones que se hicieron en 2015 utilizó información de los censos del 82, 92, 2002 y del censo 2012. ¿Cómo hicimos la proyección? Proyectamos a partir de los datos del censo 2002. Recuerden que el 2012 tuvo ciertas limitaciones operativas que hicieron que la cobertura no llegase a una cobertura mínima superior al 90%, que nosotros decimos ya estamos tranquilos, tenemos gran parte de la población censada. Entonces ahí lo que hicimos, ese crecimiento que veníamos proyectando, en cierta manera esos niveles estaban por encima de lo que hoy podemos corroborar, pero teníamos que hacer el censo para corroborar. El volumen que habíamos proyectado para el 2022, entonces nos quedó en 7.400.000 con un crecimiento absoluto en personas de cerca de 100.000 por año. Entonces, pasaron 10 años del último censo y decíamos, bueno, un 100.000 por año, tendríamos que haber estado ya de los 6.400.000 que se proyectó en 2012 a ya 7.400.000. Pero eso no ocurrió. Entonces revisamos los supuestos de estas proyecciones y uno de los componentes, que era la fecundidad, se cumplió en gran parte. De la trayectoria de la disminución sostenida del número de hijos por mujer. Y ya corroboramos en el año 2016, que es una encuesta especializada en niños y mujeres en edad fértil, y ahí nos mostraba ya la tasa de fecundidad de las mujeres en edad fértil con una baja importante que ya veníamos nosotros teniendo en tendencia aquí con esta
en esta curva, entonces la MIX, que es la abreviatura de esa encuesta, del 2016 nos daba 2.5 hijos por mujer. Entonces estaba dentro de esta trayectoria trazada por las proyecciones. En fecundidad entonces se cumplió en términos del número de hijos por mujer. Pero ¿quiénes traen al mundo a esos hijos? Las mujeres, la población femenina en edad de reproducirse. Entonces, nosotros tomamos a las mujeres de 15 a 49 años como la población objetivo y teníamos en el año base del 2000 1.280.000 mujeres. Proyectando, teníamos 1.954.000 para 2022. Pero esta proyectada o cotejada con la observada, la medida, la evidenciada por la encuesta permanente de hogares, más la población de mujeres indígenas llega, porque la encuesta de hogares también puede estimar totales, grandes totales. Entonces, el total de población femenina a esta edad fértil estimaban 1.527.000. ¿Qué pasó entonces acá del crecimiento de la población base a estos niveles de población? Las proyecciones ya nos quedaron por arriba. Entonces se desaceleró el crecimiento de las mujeres, que si bien 2,5 hijos por mujer representaban para nuestra tendencia, pero en volumen no estaban todas. Entonces, por tanto, no se produce el nivel o el volumen de nacimientos esperados para que se cumpla que la población llegue a 7.400.000. Nos vamos a la mortalidad, el segundo componente, que es el que resta población, ¿verdad? La mortalidad tiene una estructura de comportamiento por sexo y grupos de edad y tiene un indicador resumen que es la esperanza de vida. La esperanza de vida resulta de una observación de las muertes por grupos de edad y sexo de una cohorte o de una generación específica, y nosotros a través de esos datos podemos decir en promedio cuánto esperamos que viva una persona que nace en el año de que se está calculando ese indicador. Entonces, ya el CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL, encargado de los asuntos de población, estaba haciendo sus nuevas estimaciones tras la pandemia. Entonces, CELADE ya nos da una actualización ahí de que, en comparación con las proyecciones, que es la línea azul, la línea naranja de CELADE, en promedio un año menos de vida por pandemia. Pues recuerden el efecto que tuvo esto para el total de la población, y eso se traduce en un resumen de la esperanza de vida un poco menor en un año. Este también era como otra señal ya en cierta manera, de sobrevivencia. Si bien es un indicador de mortalidad, la esperanza de vida es un indicador de sobrevivencia. ¿Cuántos años de vida esperamos vivir? Y hemos perdido un año, entonces en cierta manera se traduce como que se vive menos y existe menos población sobreviviente. No tan sustancial, pero sí afecta y resta a la totalidad. En tercer lugar, la migración. Y la migración aquí, en la región y en todo el mundo, es un fenómeno muy difícil de medirlo y de encasillarlo o modelarlo a futuro, porque es muy fluctuante. Ya sea por el país que emite, el territorio que emite población, como que el que recepciona, tiene mucho que ver con crisis económicas, con auge económico, con situaciones que hacen que entonces las poblaciones se incentiven o se vean atraídas por ir a un lugar específico y salir de donde están residiendo. Entonces Paraguay es históricamente un país expulsor de población emigrante, ¿verdad? De emigrantes, tradicionalmente, ¿dónde van más los emigrantes de Paraguay? En el primer país, Argentina. Y luego se sumó España, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos en 2012, teníamos un supuesto de que en 2012 teníamos cierto nivel de saldo migratorio, que es la diferencia de los que salieron respecto a los que entraron, y es negativo. ¿Por qué? Porque fueron más los emigrantes que los inmigrantes, y Paraguay tiene saldo negativo históricamente. Entonces, para el año base, como en 2012 teníamos la evidencia,
tomamos un porcentaje menor como supuesto del año base porque no teníamos la información de la emigración, solo en 2012 la medimos, y para el horizonte 2025 dijimos que ese saldo iba a ser nulo, negativo, se iba a equilibrar lo que salía y lo que entraba. Cuestión o punto que no se cumplió, sino hubo un auge nuevamente de migraciones según los reportes y los registros, y que ahora nosotros con los datos del censo estamos en plena depuración y revisión de esos indicadores. Por eso todavía no tenemos claramente de manera precisa el indicador del saldo, o sea, de la inmigración y de sobre todo la inmigración, para ver cuánto vamos a sumar, y los otros países nos tienen que dar los resultados de cuántos paraguayos reportan en sus censos. Entonces vamos a tener saldo migratorio. Y entonces este supuesto no se nos dio. Entonces este es el stock por países: Argentina, España, Estados Unidos y Brasil, que en ese orden tenemos de población emigrante de Paraguay en estos lugares. Y vemos principalmente en la Argentina el número en 2022, 658.000, que corresponde a una estimación que lo hizo Naciones Unidas. El resto es de los censos que reportaban los países. Todavía el de Brasil está en preliminares, ya nos compartieron bajo embargo, vamos a decirle, el de 2022. España tenemos el registro, este es de registro, y Estados Unidos reporta ya 26.000. Pero lo importante acá es Argentina, que todavía estamos a la espera del censo argentino, que nos den reportes oficiales para incorporar a nuestra ecuación. En conclusión, entonces, las hipótesis trazadas de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración se cumplieron en parte. Resultado, no llegamos a esas proyecciones. Nunca existieron 7.400.000. Pensábamos que estaríamos, y el censo 2022 nos corrobora entonces que no hemos llegado. Entonces entramos a revisar qué pasó con todo. O sea, ya teníamos por proyecciones el escenario demográfico de esta etapa de transición demográfica de nuestro país, pero tenemos estadísticas e indicadores confiables que ya nos evidencian de esta desaceleración en el crecimiento. Primero, el promedio de personas por hogar es un indicador muy importante. Si bien cubrimos la mayor parte de las viviendas visitadas, dentro de las viviendas ya corroboramos que este número se ha reducido. En 1950, nuestro primer censo validado técnicamente mostraba 5,4 personas en cada vivienda, y ahora esto se redujo a 3,5. Este es un dato de la encuesta permanente de hogares. La del censo se está todavía procesando. Pero para que ya veamos esta dinámica de la caída o el achicamiento del número de personas dentro de las viviendas, y eso ya se traduce en que hay una reducción o una desaceleración, en otros términos, de la población. También nos muestra la estructura de la población por grupos de edad. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo, en este caso, una radiografía de cómo nosotros estábamos 70 años atrás. Del 100% de la población, 44 eran menores de 15 años. Y ahora, 70 años después, 24. Esa ya es una consecuencia de la reducción de la fecundidad y del achicamiento de los hogares, si bien de los hijos principalmente, también las familias ya no se ve la dinámica de que hay otros parientes y otros no parientes viviendo. Es la familia ya más acotada, que ya estamos viendo con otros indicadores complementarios. Entonces, de 100 personas hoy, en 2022, estamos viendo que 24 son menores de 15, 67 están en edad productiva, digamos, de 15 a 64, y casi 9 adultos mayores, cuestión que 70 años atrás eran 4. Entonces también es un proceso de lento envejecimiento que va teniendo nuestro país, y entrando en una transición, costando en una transición que le llamamos plena, y luego vamos a pasar a la avanzada cuando ya tengamos 2 decimales en este indicador de adultos mayores. Uruguay, Argentina, Chile, Cuba ya tienen estos indicadores más de envejecimiento. Entonces esta también es una radiografía de lo que está pasando en términos ya de transición o cambios demográficos, y que condice con la desaceleración de la población que les comentaba.
Hay una serie de ejercicios que hicimos, muchos, pero aquí están resumidos 8 ejercicios o 9, y son cruces o validación externa, le llamamos, con fuentes de información de registros que hemos utilizado, y ahí comentar que no es el mismo o el sistema de registros hoy que tenemos en el país en estos últimos años se ha fortalecido bastante respecto a décadas pasadas, sobre todo también recuerdo para el censo 2012 que todavía no podíamos utilizar con mucha confianza por el tema de la subcobertura de ciertos registros de salud y educación. Hoy esos registros se han fortalecido y felizmente sirven para corroborar y contrastar también lo que vamos nosotros obteniendo con el censo. Aquí en temas de vacunación de la BCG, ¿verdad?, que es contra el tema de la tuberculosis para la población menor de 1 año. A los bebés al nacer, en los días próximos se le aplica la BCG. Entonces, el número de aplicaciones para nosotros es un indicador también de tener estimativos de cuántos niños menores de 1 año estamos teniendo y corroborar con lo que el censo trajo. Entonces vemos en la primera columna hay un dato que nos muestra, esta encuesta que les dije de niños y madres mujeres en edad reproductiva, mostró que 96% de los niños menores de 1 año se vacunaron se pusieron la BCG. Entonces nosotros lo que hicimos, vimos esos registros de 90.000 vacunados, del 96% y corresponden a 96.961 niños. Entonces, ¿cuánto es el total? ¿Cuánto es el 4% faltante? Entonces, 3.790, siendo una regla de 3, tendríamos una población de menores de 1 año en 2022 de 94.700. También el sistema de salud tiene el reporte de nacimientos. Las madres que van a tener sus bebés en parto institucional reportan para 2022 96.000. Entonces estos números son muy parecidos, ¿verdad? O sea, no todos los niños se vacunan, pero estamos en un número muy similar a lo que nosotros estimamos que tenemos de nacimientos. El censo, este censo 2022 contó 66.000 bebés menores de 1 año. ¿Cuánto es la diferencia o cuánto es la brecha? Cerca de 69-70%. Es un indicador aceptable a nivel regional e internacional porque es sabida de la omisión que hay de niños menores. Los padres, las madres no reportan en el censo, no tienen documentos, creen que todavía como que no existe para ser contado en el censo. Existe una omisión conocida de este grupo. Entonces nosotros tenemos una estimación, en el censo, una estimación que está cubriendo aproximadamente el 70% de la población menor. Ya sabemos que ese registro, estos nacimientos de 100.000, son valores muy cercanos a lo que tendríamos en 2022. Segundo ejercicio, fuimos de los bebés a los niños de la primera etapa de su infancia, de 1 a 4 años. Usamos un método que se llama el diagrama de Lexis, que cuando uno hace un curso de demografía son las primeras metodologías que aprende para seguirla a una generación que parte en una población y va pasando con el transcurso de los años, va cumpliendo años y se le aplica una probabilidad de mortalidad. Entonces van pasando de un año a otro y nosotros hicimos este ejercicio con una población base. Voy excitando todos los ejercicios. Hicimos este ejercicio y nos da que las poblaciones de 1 año a 4 nos dan en este orden de 100.000, 101.000, 106.000 y comparamos con los censados y en promedio tenemos tasas mayores que 70%, que también sigue siendo una franja altamente omitida en los censos. Entonces, por ahí orilla el número de niños de estas edades. Luego hicimos una validación con el registro único del estudiante, los niños de 7 a 15 años y también acá hicimos una comparación de lo que teníamos nosotros proyectado, 1.221.000, aplicando la tasa de asistencia de niños que nos reporta la encuesta de hogares y le aplicamos esa tasa de asistencia a los niños de 7 a 15 años, 814.000. Este número se parece más al registro del Ministerio de Educación, que hoy está teniendo este volumen de
chicos escolarizados. Entonces, altamente coincidente antes que las proyecciones. Entonces, el número de población o la cifra de población de esta franja etaria estaría orillando los 900.000, decimos. Y así fuimos haciendo también con la plataforma vacunante, que inscribió a población de 18 años y más para el tema de la vacunación del COVID. Tuvimos en la encuesta de hogares una pregunta que investigaba cuánta es la población que se inscribió para ser vacunada. La aplicamos a la población del censo y aproximadamente es 54% de la población vacunada, y condice con lo que decía ya el reporte del Ministerio de Salud, que un poco más de la mitad de la población es la que recibió dosis de COVID. Otro ejercicio, hablamos de población de 18 años y más. Esta es la